podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 gracias sublime es. Oh, Es un consejo para este María que nos vea este mensaje. Daniel 5, 17 al 31. Amén. Libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 17 al 31. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros,
leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, Dios del cielo, grande es tu poder y santo eres tú, Señor. Hágase tu voluntad siempre, en el cielo como en la tierra. Señor, encamina nuestras almas en esta mañana. Haznos escuchar y entender y comprender el mensaje que vamos a recibir. Padre, encomendamos a ti la dirección de todo lo que vamos a compartir, para que sea en la voluntad tuya y en tu Espíritu, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, un consejo para estos tiempos. Así se llama el título, tomado de este Daniel 5. Amados hermanos, queridos oyentes, la decadencia de los valores morales de este mundo entero, revela un castigo inevitable a la humanidad de hoy, tal como sucedió en los tiempos de Daniel. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, dice ahí en el capítulo 5 que en el momento máximo de una fiesta de medida del rey Belsasar, ordenó, bajo la lujuria, bajo el embriaguez de ese momento, ordenó que los vasos de oro y de plata que se habían traído del templo de Jerusalén fueran llevados al palacio, para que el rey y sus nobles y sus mujeres y concubinas bebiesen de ello. Y Belsasar los iba a usar estos vasos para tomar vino durante la fiesta. Y además, en su inmoralidad, alababa a sus propios dioses. Y esto era indudablemente un desafío abierto a Dios, al Dios vivo de Israel, cuyas exigencias morales eran conocidas por todo el mundo. Así que súbitamente los dedos de una mano humana aparecieron frente a todos
los invitados de la fiesta y empezó a escribir en la pared en la sala de banquetes del palacio. Era un mensaje de juicio para un pueblo que era ateo. No tenía moral y tenía un comportamiento despreciable. Cuando deshonraron las copas de oro dedicadas al servicio de Dios del cielo, su juicio fue pronunciado sobre ellos, justo en el momento en que la mano escribía sobre la pared el mensaje de Dios para todos ellos, y que decía: Mene, Mene, Tekel, Usurpaín. Así, luego, antes que la noche misma terminara de este banquete, el rey Ciro de Persia atacaría la fortaleza de Babilonia, y ese rey Belsasar sería muerto. Y el rey Darío persa de Media tomó el reino para sí. Los objetos del templo que Belsasar profanó no eran simples artefactos cualquiera. Habían sido santificados a Dios. Esa era una de las diferencias. La verdad de esta historia es evidente también para nuestro tiempo personal. Porque exhibir desobediencia a Dios, que es soberano sobre las naciones, es invitar, entre otras cosas, al desastre. Un síntoma seguro de juicio venidero para un país es cuando de lo que se dedica a Dios y reservado para el uso sagrado está lleno de corrupción y perversión. Y es perjudicial para cualquier nación. Es cuando la religión se usa en el nombre de prácticas idolátricas. Belsasar llamó a muchos a leer la escritura de la pared, pero ninguno de sus sabios que lo rodeaba fue capaz de hacerlo. Pero solo Daniel, el profeta de Dios, pudo interpretar y leer. Aquellos que verdaderamente conocen al Señor y que entienden sus mandamientos, aunque no sean muchos o populares, los mandamientos de Dios, solo los que conocen a Dios pueden realmente discernir los tiempos proféticos porque son siervos fieles de Dios. Hemos oído el dicho, ¿cierto? El siguiente dicho: los que no aprenden de la historia están destinados a repetirla. Claramente Belsasar no había aprendido la lección ocurrida a su abuelo. Por eso Daniel le recuerda, le dice que su abuelo Nabucodonosor había sido un hombre muy orgulloso, que ignoró a Dios. Por eso él sufrió la necedad por 7 años antes de declarar. El abuelo había declarado, ¿cierto?, después de ese castigo y prueba que Dios lo sometió durante 7 años, él fue capaz de decir en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El abuelo de Nabucodonosor había sido capaz de entender la soberanía y el poder de Dios. Belsasar sabía esto, porque era parte de la familia, pero se negó a aprender de esta experiencia de su abuelo. Por eso encontramos, ¿cierto?, en el versículo 5, 17 al 22, que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, cuando fue llamado para que pudiera interpretar lo que estaba puesto en la escritura de la pared, tus dones, le dice Daniel, sean para ti y da la recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Y qué dice Daniel? El Altísimo, le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, dice, todos los pueblos, nación y lengua temblaban y temían delante de él. Y a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ahí vemos
todo lo que Dios había dado a este rey, que era el abuelo de este Belsasar, que es el que estamos comentando aquí en el capítulo 5 el día de hoy. ¿Qué nos dice la historia? Nos dice que grandes civilizaciones se han elevado, han subido y han caído. Y las razones de la destrucción de estas naciones son asombrosamente similares. ¿Por qué? Primeramente, porque han abandonado sus convicciones religiosas y rechazado completamente los principios básicos de la moralidad. Segundo, que han estado siempre obsesionados con el sexo y sus perversiones. Tercero, han reducido la calidad y el valor intrínseco de su dinero al tiempo que aumentaron el nivel general de los precios y los bienes de servicio. Cuarto, ya no veían ellos el trabajo honesto como una virtud necesaria. Y quinto, permitieron que el respeto a la ley disminuyera seriamente y a la violencia se convirtiera en un medio aceptado para alcanzar las necesidades individuales y de grupo. Casualmente, todas estas grandes civilizaciones en estos 5 puntos coincidieron totalmente en el pasado. ¿Hemos aprendido de la historia? Estas 5 razones que fueron para la ruina de las civilizaciones poderosas anteriores a la nuestra, están ahora, ¿cierto? Estas mismas cosas están ahora desenfrenadamente en nuestro mundo. ¿Estamos viendo la pregunta, la escritura en la pared? Evidentemente, parece que el juicio de Dios es pronto para esta humanidad. Hoy, mucha gente argumenta que tiene sus propias balanzas para juzgar los asuntos de su vida. Pero, como la historia siempre se repite, la Biblia dice, y ahí podemos leer en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero un día todos van a enfrentar a Dios tal como es realmente Él. Y serán juzgados por los principios establecidos en su palabra, los que están en la Biblia. Al leer nuevamente, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos tenían un rey, no es que no hubiera un rey, había un gobernante, pero por supuesto, ellos lo rechazaron. Era como si no hubiera un gobernante. Esto es en gran parte lo que la gente de hoy hace. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos 3:18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y son amantes de los placeres más que amantes de Dios. También Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:4 dice que son traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando las personas procuran encontrar solo lo que les es placentero para sí mismo y les interesa, se vuelven de hecho en sus propios dioses. Y esto es humanismo. Pero así como en este antiguo humanismo estaba vacío y el pueblo pronto deseó un rey humano, el humanismo ateísta de hoy, moderno, también volverá pronto al panteísmo, que es una doctrina filosófica que afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Y esto hará que el mundo de hoy se rendirá a un rey humanista, para conducirlos a una confrontación mortal al final de los tiempos con el verdadero rey de los reyes, Jesucristo, en su segunda venida. Así que en Daniel 5:5 decía ahí la escritura, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y que veía la mano que escribía. Creemos que aquel que escribió esto en la pared es el mismo que escribió sobre la arena cuando le presentaron a esa mujer que había cometido pecado, ahí en Juan 8:1-11. En esa ocasión,
La escritura de Jesús fue un mensaje de perdón, pero en el banquete de Belsasar fue un mensaje de juicio de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué marca ahí la diferencia? Estaba en la actitud de ambos. La humildad de la mujer pecadora frente al orgullo del rey Belsasar. Ahí estaba la diferencia. Este rey Belsasar había ignorado al Dios de los cielos, como Daniel muy pronto le aclararía, y veamos la tremenda reacción de él. Así que en este capítulo 5, en los primeros 4 versículos, se ha hablado de la fiesta de Belsasar. Luego los versículos 5 y 7, vemos la mano de Dios escribiendo sobre la pared. En los versículos de 8 al 12, se revela el fracaso de los sabios al tratar de leer la escritura en la pared. Y Daniel es llevado ante el rey Belsasar para interpretar la escritura en pared. En los versículos 13 al 24, vemos que Daniel rechazó los regalos del rey. No obstante, leemos en el versículo 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Nabucodonosor, que era el abuelo de este rey Belsasar, había sido un gobernante absoluto en esta tierra. Tal vez no ha habido ningún otro gobernante como él. Y que no habrá ninguno otro hasta que venga el anticristo, el hombre de perdición. Si continuamos con el mensaje de Daniel al rey Belsasar, nos encontramos entonces que Daniel le predicó a Belsasar un mensaje directo y poderoso. Ahí en Romanos 1:15 dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Daniel era claro, por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Dios había entregado el reino a Nabucodonosor y él había sido un soberano absoluto a quien nadie podía cuestionar o estorbar, y cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino. Pero cuando el rey se llenó de orgullo, Nabucodonosor, Dios lo humilló por medio de un episodio trágico. Y Daniel le recordó esto a su nieto Belsasar, la experiencia humillante de su abuelo Nabucodonosor. Pero Belsasar era orgulloso y presumido. Y aunque él sabía lo de la locura de su abuelo y de su bajeza a nivel de un animal, no se había beneficiado de la elección y de la experiencia de su abuelo. En cambio, había cometido un sacrilegio, usando los vasos del templo del Dios de Jerusalén. Había en el fondo desafiado al Dios vivo y verdadero. Y por su uso profano, aquello que había sido santo, se había burlado de Dios y le había insultado. O sea que, sabiendo la verdad, Nabucodonosor la había rechazado. Así que Dios, amigo oyente, destruye solo a los que han sabido la verdad y las han rechazado. Durante el periodo de la gran tribulación, serán engañados aquellos que han rechazado la luz. Por eso Pablo es claro y escribe en 2 de Tesalonicenses 9:12. Escribe lo siguiente: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que hacía Daniel es estar previniendo a Belsasar, el principio por los cuales Dios actúa, lo que Pablo confirmaría siglos después.
Cuando usted rechaza, querido oyente, la palabra de Dios manifiesta a través de Cristo y le da la espalda a la verdad, usted queda vulnerable para cualquier tipo de secta que pueda llegar a su vida. Una pregunta clara es ¿por qué las sectas crecen tanto hoy? ¿Y por qué oímos hablar del demonismo y de la adoración a Satanás? Estas creencias se manifiestan especialmente en aquellos sectores humanos que han tenido la palabra de Dios y la han rechazado. Necesitamos entonces urgentemente la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos mucha predicación y muchos que nos informan en sus propias opiniones, pero lo importante ¿qué es? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué importancia tiene lo que usted y yo podemos pensar? La verdadera importancia es lo que Dios piensa, lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dios cerró su sermón declarando que la escritura en la pared provenía de la mano de Dios. Así lo dijo Daniel, a quien Belsasar había rechazado, ridiculizado y blasfemado. Este rey Belsasar había tenido la oportunidad de recibir la verdad, pero él la rechazó. Así que finalmente Daniel interpretó la escritura de la pared. Leemos ahí en 25 al 28 que le dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Usurpaín. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mene se traduce como contar y se haya repetido, contar, contar. Es como decir a alguien, le ha llegado la hora o tiene las horas contadas. Dios le estaba indicando al reino de Babilonia que sus días habían sido contados, es decir, le había llegado su hora. Por eso en Salmo 90:12 siempre leemos que el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solo Dios conoce cuándo. Cuándo nos ha llegado la hora. Es decir, que nuestro viaje terrenal se ha terminado. Mene indicaba que Dios había contado los días del reino de Babilonia. Dios sigue de cerca todos los momentos de cada día. Y Él determina de antemano la extensión de nuestros días. Y no lo podemos cambiar nosotros. Tekel, dice el versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel significa pesar. Y Babilonia, la nación, el pueblo babilónico, había sido colocado en la balanza divina. Y ésta reveló que pesaba menos de lo necesario o de lo esperado. Ellos no tenían el suficiente peso como para ser aceptados por Dios. Así que Dios había levantado a Babilonia y en ese momento lo iba a derribar. ¿Por qué? Bueno, porque Babilonia no había alcanzado el nivel dispuesto por Dios. Así que Dios nos pesa en la balanza divina a cada uno de nosotros. Así como lo hizo también con las 7 iglesias del Asia Menor. Cuando les dice, arrepiéntete, pesas menos de lo debido. Y nos dice lo mismo a ustedes y a mí en el día de hoy. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Solo su justicia, la de Dios, imputada a nosotros puede hacernos pasar la prueba y proporcionarnos el peso que Dios requiere para aceptar. Por eso, nuevamente Pablo en Romanos 3, 21 al 23, nos dice, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para nadie.
Él es quien pesa las acciones, los hechos de la humanidad. Por eso leemos también en Pérez, ahí en el versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pérez es el singular de Uparsin, que significa divisiones. Quería decir que el reino de Babilonia sería dividido y entregado a medos y a persas. Y creemos que él realiza una buena tarea de control, Dios. Recordemos la trayectoria de los dictadores que han asolado sus países. Tantos dictadores a nivel mundial han habido. Y a una parte del mundo, y en muchas partes del mundo eran temidos y causaban gran terror a quienes gobernaban ellos. Pero recordemos también que al final han tenido, ¿cierto?, un término trágico. Así como aparecieron, desaparecieron del escenario de la historia. Dios, queridos hermanos y oyentes, está aún a cargo de todo, de toda situación. Y Cristo es aquella piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna, que nos relata en los capítulos 2 de Daniel 34. Y que va a establecer un día su reino aquí en la tierra. Por eso al final, en el versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y esa misma noche, dice el versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En resumen, ¿qué podemos concluir, hermano? Cristo murió en la cruz para rescatar a las personas de todo tipo, lengua y nación. El mundo entero tiene una opción. O nos volvemos por fe en Jesucristo, al Padre Celestial, o nos uniremos al destino de otras naciones que desde hace mucho tiempo han sido olvidadas. ¿Por qué somos tan tontos para creer que podemos escapar del juicio de Dios? ¿Por qué muchos siguen ignorando la escritura en la pared? ¿Confiarás en Cristo como tu Salvador hoy? Si usted es cristiano, ha caído en el pecado y necesita hacer las cosas bien con su Señor, ponga atención a lo que dice Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y también podemos encontrar en 2 de Crónicas 7:14. Y si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios, amigo oyente, recuerda lo que hemos hoy escuchado. Dios destruye solo a los que han sabido la verdad y la han rechazado. Sobre ello está la ira de Dios. Por eso el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La vida es corta, para nosotros puede parecer mucho tiempo, pero en realidad no lo es, porque después de ella viene la eternidad. Ahora te pregunto a ti, que no conoces a Cristo, ¿quieres una eternidad con Cristo o sin Cristo? ¿Quieres alcanzar la vida eterna y vivir, cierto, con el Señor o ser condenado para siempre? Te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados
y por darme la vida eterna. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la voluntad de Dios sea siempre parte de nuestras vidas, para honrarte y glorificarte como tú lo mereces. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con todos nosotros. Amén, amén y amén.
ti, lo que prometiste hacer, lo que ya cumpliste una vez, es lo que clamamos con todo el corazón. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu juicio, Señor, está por venir. Rescátanos pronto, haz que subamos a ti. Destruye el mal y reina aquí. Que tu gloria llene el mundo al fin. Lo que prometiste hacer, lo que ya cumpliste una vez, es lo que clamamos con todo el corazón. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Lo que prometiste hacer, lo que ya cumpliste una vez, es lo que clamamos con todo el corazón. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor del Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor. Eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios. Eres el Mesías, siempre reinarás. Anciano de días, príncipe de paz. Eres Alfa, Omega, principio y final. Salvador y mi amigo, Rey inmortal. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor
todopoderoso Dios, eres Rey de reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. El Señor de todopoderoso Dios, eres Rey de reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Gracia da, lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Hasta el día final, nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos
el Salvador.